Tenemos que hablar de la materia de la oposición, de nuestro material que tenemos preparado para hacer la oposición, del programa de la oposición. Tenemos que hablar de cómo son los exámenes, cómo los preparamos. Es importante esto, saber cómo me voy a examinar de cada materia, porque eso me va a marcar desde un principio pues cómo van a ser las clases por nuestra parte o cómo lo voy a estudiar. Tenemos que hablar de la situación de la oposición, para que cada uno ponga en su cabeza las fechas y el plan, y os hablaré de los grupos, los cursos, para que cada uno se adapte a lo que necesita, y veremos un poquito ahí para la web nuestra, no por ver la web, sino porque ahí es donde tenemos los distintos cursos y cuál es el objetivo de cada uno, y el aula virtual y todo esto, ¿vale? Vale. En la oposición hay 3 ejercicios. El primer ejercicio es de Derecho Civil, Mercantil, Economía y Derecho Constitucional y Administrativo. Aquí estaréis conectados, algunos que vais por libre y otros que sois de promoción interna, ¿no? Bueno, no hace falta que lo diga, ya sabéis que los de promoción interna pues tenéis convalidado el Derecho Constitucional y Administrativo. Y los que vais por libre, pues tenéis que preparar Civil, Mercantil, Economía y además unos temas de Derecho Constitucional y Administrativo. De Derecho Civil hay 10 temas, son temas bastante normales o básicos, por lo más importante de Derecho Civil. De Derecho Mercantil hay 8 temas, hasta el 18, y de Economía hasta el 32. Hasta aquí entra para todos, seáis de libre o de promoción interna, ¿no? Y después están los temas de Derecho Constitucional y Administrativo, estos 14 temas, que solo entran para los que sois de libre, ¿vale? Es importante, tanto nosotros a la hora de hacer el material, como la forma de dar las clases, y para vosotros la forma de estudiarlo, saber cómo me voy a examinar. Y esta es una oposición muy variada. Tiene partes que son de memoria, partes que son totalmente prácticas, y me examinan de muy diversas formas en cada examen, y hay que saber ir ajustando el material, la forma de estudio, y eso se ajusta pensando desde un principio, desde el momento cero, cómo me voy a examinar, ¿vale? Bueno, pues de este primer ejercicio, que tiene toda esta materia, hay 2 partes. En una primera parte me van a poner 24 preguntas y me van a dar un tiempo de 2 horas y 30 minutos. También es importante el tiempo. Cuando empecemos a hacer simulacros a tiempo real, sobre todo el objetivo de eso es que yo vaya midiendo los tiempos y vaya practicando para el día del examen, el ritmo de resolución, etcétera. Luego, esta primera parte son 2 horas y media, 24 preguntas de civil, mercantil, economía, constitucional y administrativo. Luego, si hago cuentas, tocan a 6-7 minutos cada pregunta. Me van a dar un cuaderno con 24 hojas, donde en cada hoja hay una pregunta. Y solo puedo escribir por el anverso de esa hoja, porque eso después se digitaliza y el tribunal lo corrige viendo imágenes y bueno, todo eso, ¿no? Entonces solo puedo escribir por el anverso. Luego son 24 preguntas que se contestan en menos de una página, porque en esa página está ya el enunciado y el resto es donde tengo que contestarlas. Y son preguntas pues, para las que dispongo 6-7 minutos. Todo lo que sea enrollarme y a ver qué relleno ahí o que a ver si va de esto, no va a servir para nada. Son preguntas muy concretas, y para corregir pues hay una plantilla objetivada de corrección donde todos los que corrigen la usan y donde están repartida la puntuación para las distintas cosas que hay que poner ahí. No son preguntas de desarrollo, son preguntas pues bastante concretas de lo que hay que responder, y la mayoría pues necesito bastante menos de una cara de una hoja para ponerla. Y hay que poner eso, y aunque no rellene toda la hoja, pues no pasa nada, ¿vale? En promoción interna es lo mismo, solo que como no entra constitucional y administrativo, pues hay 16 preguntas y el tiempo es 1 hora y 40 minutos, lo mismo, ¿vale? Me van a dar un cuaderno con 16 hojas y tengo 6-7 minutos para cada pregunta, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí en estas preguntas pues hay preguntas muy teóricas, hay otras que están poniendo donde me ponen los típicos A, B, C, D y poner verdadero o falso sin dar ninguna explicación. Esto cada vez lo hacen más, es sobre todo
un problema de tiempo para corregir el examen, porque esas preguntas se corrigen muy rápido y porque ya pues, es un pequeño proceso de conversión hacia un examen más corto, más tipo test, ¿no? Esto empezaron incluyendo alguna pregunta de verdadero o falso, simplemente poner eso en unos apartados, no desarrollar, y cada vez hay más, ¿vale? Y después hay una segunda parte en la que la prueba de idiomas, esto que perdemos tantísimo tiempo todos hablando de ello y haciendo consultas, pues tiene muy poca trascendencia porque es muy poca puntuación la que se le reserva, como vamos a ver después, y además pues no me elimina, es decir, solo me sirve para mejorar la nota del primero, pero si saco un 0, pues no pasa nada, ¿vale? Luego empezamos a olvidarnos de esto, que perdemos tantísimo tiempo, hay que hacerlo, bueno, pues bien se hace, pero es que no me elimina, aunque saque un 0. Luego no es tan importante. Bueno, es una prueba de idiomas y consiste en que me dan un texto, normalmente pues de carácter económico, que tiene 20 huecos y me dan una lista de palabras, 25 palabras, y tengo que colocar cada palabra en su sitio correcto. Luego es algo bastante sencillo y además pues no tiene ninguna trascendencia, ¿vale? Sobre esta segunda parte de idiomas, la convocatoria ya esta última, ¿no? La anterior, pues surgió una novedad y es que puedo estar excluido de hacer esta prueba de idiomas. Si tengo algún tipo de certificado de algún organismo de esos oficial que dice pues que tengo un nivel del B1 o del B2 de eso, ¿no? En la convocatoria, en un anexo, la última, si le queréis echar un vistazo, está en el anexo 7 de la convocatoria, pues se pone una relación de organismos certificadores del nivel de idioma, de inglés, francés o alemán, y si yo tengo un certificado de alguno de esos organismos, pues lo miro ahí, lo aporto y ya pues no tengo que hacer esta segunda parte de idioma, ¿vale? Si no tengo ningún certificado de esos, pues la hago de forma presencial y si aporto con la instancia y todo eso un certificado de alguno de esos organismos, pues estoy excluido de hacer esta segunda parte y me la puntuarán según vamos a ver ahora, ¿no? ¿Vale? Este primer ejercicio, la primera parte, la de Derecho, Economía, se califica de 0 a 20 puntos y es necesario sacar 10 puntos para superarlo. Si yo en la primera parte saco 10 puntos, pues he aprobado el primer ejercicio. La segunda parte se calificará, la de idiomas, de 0 a 3 puntos. Fijaros que el BOE, todo esto es copia-pega del BOE, tratamos de ajustarnos a la literalidad, porque después en muchas cosas hay bastante interpretación. El BOE dice que se calificará de 0 a 3 puntos, pero no dice que si saco un 0 me elimine. Sin embargo, en la primera parte dice que es necesario sacar un mínimo de 10 puntos para superarlo. Bueno, esto quiere decir que la prueba de idiomas me suma de 0 a 3 puntos y si me suma 0, pues no pasa nada. Lo importante es en la primera parte, de 0 a 20 puntos, sacar 10. Y eso es lo que supone que yo supere ya este primer ejercicio, ¿vale? Bueno, ahí en la convocatoria, pues os pone que la forma de puntuar en la modalidad de acreditación de la prueba de idiomas, pues si tengo un nivel B1, me van a dar o similar, ¿no? Algunos no lo llaman B1, pero hay una tabla de equivalencias, pues es 1,5 puntos. Y si tengo de algún organismo de esos un nivel B2, pues me dan los 3 puntos y ya está, ¿no? El segundo ejercicio, programa y la materia. El segundo ejercicio es resolver en 4 horas 5 supuestos prácticos de contabilidad y matemática financiera. El tiempo me empieza a marcar ya un criterio, ¿no? Y es que son supuestos a resolver en 45 minutos. No todos van a ser igual de extensos, eso es algo que siempre tengo que valorar en los 10 primeros minutos del examen. Los 10 primeros minutos del examen, segundo, hay que dedicarlos a echar un vistazo rápido a los 5 supuestos. Voy a ver cuál este año viene más difícil, más largo o menos, o si hay alguna sorpresa. Y voy a ordenar y a escribir además cuál va a ser mi orden de resolución de supuestos. Y dispongo de 45 minutos para cada supuesto. Y voy a empezar por el que yo crea que es más corto, más fácil o que yo llevo mejor.
y voy a ir controlando que tarde menos de 45 minutos. Y si es posible tardar un poco menos, me voy guardando ese margen de tiempo para que el último más largo, más complicado que ha caído ese año, le pueda dedicar 1 hora y no solo 45 minutos. ¿Vale? Esto es la forma en la que hay que organizarse a la hora de resolver el día del examen, este examen. Eso lo contaremos muchas veces, lo haremos en los simulacros que os enviamos para que los hagáis en casa a tiempo real. Y bueno, esto cuando ya vamos más cerca del examen, tenemos la materia más o menos preparada, es cuando hay que practicarlo para coger la dimensión, la velocidad y todo eso. Que no me pase el día del examen, esto hay que practicarlo antes, ¿vale? Bueno, de estos 5 supuestos prácticos de contabilidad, hoy os he puesto lo que dice el BOE de forma literal. Siempre, y estamos diciendo en las charlas que vamos haciendo desde hace mucho tiempo, que el BOE hay que actualizarlo. Esta convocatoria lleva casi 40 años. Las cosas han cambiado mucho, sobre todo la contabilidad, desde hace 40 años. Luego, la redacción del BOE está anticuada, no, lo siguiente, ¿vale? El BOE dice esto. Tema 1, Plan General Contabilidad y normas internacionales de contabilidad. Esto está cuando las NIC, las normas internacionales de contabilidad, todavía no estaban incorporadas en su mayoría al Plan General Contable, pero después del Plan General Contable, que es del 2007 nada menos, están incorporadas y las que no se han desarrollado en las resoluciones del ICAT posteriores. Luego, si esto sigue aquí, dice normas internacionales de contabilidad, pero ¿cuál? ¿Todas? Pues tendríamos que estar 3 o 4 años dando clases, ¿vale? Deberían cambiarlo, siempre lo estamos diciendo y a ver si por fin pues actualizan la convocatoria del BOE en todos los sentidos, pero sobre todo lo que está ya que realmente choca a cualquiera que lea esto es la parte esta del BOE que dice qué materias de contabilidad entran en este examen. Va siendo hora de que lo actualicen. Con el nuevo Plan General Contable se asumen muchas NIC, algunas y otras a través de resoluciones del ICAT se han ido asumiendo. Luego aquí debería decir que entra el Plan General de Contabilidad que tenemos, que es el del 2007, y las resoluciones del ICAT. Y ya está. Y ya sabemos a qué atenernos, ¿no? Bueno, lo siguiente que dice son operaciones del ejercicio. Bueno, pues muy bien. Operaciones que hay que contabilizar del ejercicio. Regularización, no tiene ninguna dificultad. Y formulación de estados contables. Pues esto no cae nunca. Formulación de estados contables, pues ahí está, en la redacción del BOE, pero no cae nunca. Nunca piden que acabes formulando estados contables como balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo o cualquier otro cambios en el patrimonio neto, no lo piden nunca. Pero bueno, ahí está. Lo siguiente que viene, esto es que no quiero ni leerlo, sino con sucursales, ventas a contado, crédito a plazo, detalles, comisión entre nacionales y con el extranjero. Bueno, eso que sobra directamente, no voy a comentar nada más, eso no existe. Bueno, este es lo que normalmente, pues todos los que hayáis estudiado un poquito de contabilidad, llamamos contabilidad financiera. Bueno, entra la contabilidad financiera. Y hoy la contabilidad financiera pues está en el Plan General de Contabilidad y las resoluciones del ICAT que se han dictado desde el 2007. Pues eso es lo que debería poner aquí, ¿no? Va siendo hora de que lo cambien. Y después pone tema 2, constitución de la sociedad, distribución de beneficios, aumento y reducción de capital, financiación. Hasta ahí es lo que suele salir. Y lo que viene ahora después, hace 28 años que no caía. Y ya sabéis, que seguro que lo habéis oído, pues que este año ha sido como un punto más difícil el examen y además ha caído una cosa pues que hacía 28 años que no caía. Es esta parte de transformación de la sociedad, fusión, absorción, escisión, disolución de empresas individuales y sociedades y el procedimiento concursal. Todo esto también está muy anticuado. Esto desde las nuevas normas contables y todas las resoluciones y demás que ha habido después, pues es lo que se llama combinación de negocios. Pero esto deberían actualizarlo y si quieren que esto entre, pues deberían llamarlo combinación de negocios y ya sabemos todos a qué se refiere, ¿no? Bueno, luego aquí lo que vemos es que es una definición muy anticuada y muy ambigua y muy genérica de la materia contable. Y la contabilidad es una cosa muy extensa que como no la limite un poco,
pues es que puedes estar 2, 3, 4 años dando contabilidad hasta que llegues a pillar todo lo que puede entrar en esta definición. Así que esperamos que ya por fin pues hagan una actualización y esto lo limiten de una forma más concreta a exactamente qué es lo que entra. Mientras siga así, bueno, pues estaremos atentos y como cosa novedosa del último examen, pues entró un caso de esto de por aquí, que ahora se llama combinación de negocios, ¿no? Pues esto no sabemos lo que va a pasar en la siguiente, ¿no? Pero parece que ha sido pues como una señal de decir, esto que hace 28 años que no nos acordamos, pues ahora lo vamos a empezar a poner, ¿no? Tampoco entra nunca lo de formulación de estados contables, ¿vale? Tampoco, hasta ahora. Este año había una pequeña cosa ahí en la que pedían que se hiciera una regularización, o parece también, no sé, una señal de que el paso siguiente, pues puede ser que además de pedirte la regularización, pues termines el supuesto haciendo la formulación de los estados contables que procedan de balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, o estado de flujos de efectivo, o el que sea, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hacer un curso los viernes de combinación de negocios y formulación de estados contables, porque lo vamos a ofrecer como algo optativo. Todos los que estéis matriculados podréis hacer ese curso sin coste adicional y cada uno es el que va a decidir si amplía la materia normal de preparación de este examen, que ya es bastante, o no. Entonces lo vamos a hacer en un día en el que no tiene clase ningún grupo de contabilidad que los viernes y lo vamos a ofrecer a todo el mundo para que lo haga el que quiera y sin coste adicional, ¿no? Además lo vamos a plantear como de asistencia presencial o desde casa. Lo vamos a hacer en un aula de la academia para que alguna gente, si quiere ir de forma presencial, pues pueda ir y además desde ahí pues se va a emitir para que el que esté en casa pues se conecte y lo pueda seguir desde casa, ¿vale? Hay gente que quiere ir a la academia los viernes, que después, bueno, nos vamos por ahí, ¿no? Como se hacía antes. Bueno, después hablamos de los grupos un poco, que es lo que me interesa sobre todo, para que cada uno sepa qué cursos tenemos y cuál debe ser su plan de cara a los exámenes del 2026, ¿vale? Bueno, y después tenemos la matemática financiera, que esto sigue así también, como siempre, capitalización simple y compuesta, rentas, préstamos, empréstitos y operaciones con valores mobiliarios. Sobre esta parte de matemática financiera, pues la evolución en los últimos años, pues ha sido que antes había siempre, de los 5 supuestos, uno era un supuesto completo de matemática financiera. No había contabilidad, era un supuesto puro de matemática financiera. Eso hace 3 o 4 años empezó a desaparecer y lo que ahora suelen hacer es un supuesto en el que hay que hacer cálculos de matemática financiera, pero además también te piden que lo contabilices ciertas operaciones. Es decir, esto ha ido girando hacia un supuesto de mezcla entre cálculos de matemática financiera y contabilidad, ¿vale? Por eso nosotros, ahora veremos los que es un poco de preparación de todo esto, tenemos un bloque que lo llamamos matemática financiera y contabilidad relacionada con la matemática financiera, donde hemos ido pues quitando horas de ciertos cálculos puros de matemática financiera que ya no están cayendo, aunque los seguimos viendo, toda la matemática financiera, pero vamos poniendo más énfasis en ese tipo de supuesto que mezcla cálculos de matemática financiera y que pide además contabilizar esas operaciones, ¿vale? Bueno, esto tiene cierto sentido porque desde el plan general contable, en principio, y sobre todo desde ciertas resoluciones del ICAD, que regulan los activos financieros, pasivos financieros y instrumentos de patrimonio, pues se ha ido dando entrada en el proceso contable a cálculos de matemática financiera que antes no se hacían. Entonces, nos podemos encontrar cálculos de matemática financiera por cualquier tipo de supuesto de contabilidad. Luego, no es que no entre, es que antes entraba en un supuesto único de cálculos de matemática financiera y eso pues como que se ha ido ha sustituido porque me puedo encontrar por cualquier supuesto de contabilidad de los otros que hay en el examen cálculos de matemática financiera. Luego, la matemática financiera hay que verla y además está ahí en el BOE y nadie
puede decir que en el siguiente examen les dé por volver a poner otro supuesto completo y puro de matemática financiera. Nosotros tenemos que verlo y ya pues digo lo mismo, cada uno en función del volumen de materia y demás decide hasta dónde ve la matemática financiera, si lo ve todo o solo lo más importante, pero nosotros lo veremos todo. Importante, capitalización simple compuesta, rentas y préstamos. Hasta ahí muy importante. Empréstitos menos importante, va saliendo algo pero menos, y operaciones con valores mobiliarios pues menos, ¿no? ¿Vale? ¿Qué os quiero hacer de la forma más rápida posible? Un pequeño planteamiento de cómo desarrollamos nosotros la preparación de este segundo ejercicio. Lo tenemos preparado en bloques. Hay un bloque que es introducción a la contabilidad, activos financieros, pasivos financieros, instrumentos de patrimonio y contabilidades sociales. Aquí empezamos haciendo unas clases de introducción a la contabilidad, partimos de cero, donde todo el mundo tiene que tener esos conceptos básicos, porque si no después, pues esto no es perder el tiempo, es ganar el tiempo. Y las primeras clases son unas clases que parten de cero, o si no has estudiado nada de contabilidad, no te preocupes porque no damos nada por sabido y vamos a empezar desde cero. Ahí vemos toda la contabilidad de existencias, compras, ventas, todas esas cosas, los créditos comerciales, clientes y este bloque, pues lo importante es toda la contabilidad de activos financieros, pasivos financieros, instrumentos del patrimonio y toda la contabilidad de sociedades, lo de constitución, ampliación, reducción de capital, distribución de resultados, etcétera. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque hay un supuesto, siempre, o dos, depende, de esto suele haber un supuesto siempre, a veces dos, en el que mezclan este tipo de operaciones. Estos supuestos que en contabilidad se llaman pues supuestos espejo, son supuestos en los que me hablan de dos sociedades y están interrelacionadas en sus operaciones y me pide que contabilice las operaciones de las dos sociedades. Entonces, pues va a ocurrir que una sociedad se constituye y emite unas acciones, pero la otra las compra, invierte en esas acciones. Luego voy a tener que contabilizar una constitución de una sociedad en una y en la otra unos activos financieros, porque la que compra acciones pues tiene activos financieros. O una sociedad hace una emisión de un empréstito, financiación, y tendré que contabilizar la emisión de un empréstito y la otra compra esas obligaciones. Pues una tendrá la emisión del empréstito y la otra la inversión en esos activos financieros, ¿vale? O una sociedad de las que hay, pues distribuye resultados, luego tendré que contabilizar la distribución de resultados. Pero la otra, si tiene acciones, pues es la que cobra los dividendos. En la otra tendré que contabilizar el cobro de unos dividendos, ¿no? Bueno, este tipo de supuestos, que contabilidad se llaman espejo, lo hacen siempre con operaciones de activos, pasivos, instrumentos de patrimonio que aparecen unidas a operaciones de la otra sociedad, de constitución de una sociedad o de un préstamo o de una emisión de un empréstito o de una distribución de resultados o lo que sea, ¿vale? Bueno, después tendremos un segundo bloque, es mucha materia y hay que darla organizada, ¿vale? Que llamamos contabilidad del inmovilizado y operaciones accesorias, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque hay siempre un supuesto, a veces dos, depende del año, de operaciones de inmovilizado y todas las cosas que de forma accesoria suelen salir con el inmovilizado. Luego aquí veremos pues, las normas contables que regulan la contabilidad del inmovilizado, cosas de las resoluciones del ICA, todo de forma muy práctica, porque esto es práctico, no hay que citar normativa ni nada. Y ahí veremos pues todo lo de, ahí empezamos haciendo una introducción a la contabilidad, ¿vale? Que se complementa con la otra. Una va a ser más teórica, la otra más práctica y se van a complementar. Veremos la norma 14, dos normas sencillas para empezar a coger velocidad, que es ingresos por ventas y prestación de servicios, o la 15, que son las provisiones y contingencia, que son muy cortas y muy sencillas. Y después veremos todas las operaciones del inmovilizado material, inmobiliarias, del intangible, los activos no corrientes mantenidos para la venta, los arrendamientos financieros, el leasing, todo esto, subvenciones, donaciones, cambios de criterios contables, errores, todo esto, hechos posteriores al cierre, ya cae este año un poquito ahí, no solía caer nunca, moneda extranjera. Todo esto son operaciones que aparecen siempre mezcladas con los inmovilizados, ¿vale? Y iremos resolviendo los supuestos de los últimos
12, 14 años de cada bloque de estos. Luego al final tendremos resueltos todos los exámenes de libre y de interna del cuerpo técnico. Haremos algunos supuestos de inspección que no son útiles, algunos de inspectores de seguros y demás, pero sobre todo hay que hacer todos los exámenes del cuerpo técnico porque cada oposición tiene un poco un estilo, pero aprovecharemos algunos supuestos de otras oposiciones que son como los nuestros para practicar, ¿vale? No merece la pena ir más allá porque me va a empezar a generar problemas y confusión, porque si cojo un examen ya de hace 14 o 15 años, veré en el enunciado cosas que hoy a lo mejor están reguladas de otra manera, operaciones que no están a lo mejor ni definidas, etcétera, y lo único que van a hacer es liarme, ¿no? Son ya un montón de supuestos y no hace falta hacer más, ¿vale? Bueno, otro bloque que vamos a ver es lo que llamamos contabilidad fiscal, la contabilidad del impuesto de sociedades y del IVA. Esta parte la doy yo y ahí lo que vamos a ver es cómo se liquida y contabiliza el impuesto de sociedades y cómo se liquida y contabiliza el IVA. Esto en esta oposición y en la de inspección pues es una cosa muy importante, que cae muchísimo porque estos son oposiciones para Hacienda. Aquí vamos a hacer todos los supuestos que han caído en el cuerpo técnico y también bastante algunos de inspección que son iguales, ya lo veréis, que los que ponen en el cuerpo técnico. Y seguramente no hagamos casi ninguno más de ninguna otra posición porque si hacemos algún supuesto de estos de inspectores de seguros o del Banco de España, pues ya veréis que decís, bueno, pues qué fácil se lo ponen, ¿no? Son bastante más fáciles que los nuestros, ¿no? Porque hay oposiciones en las que el peso se pone en otra cosa, como la matemática financiera u otra cosa. Aquí el peso se pone en la fiscalidad y en la contabilidad de esa fiscalidad, porque esto pues son oposiciones para Hacienda. Y de este tipo de supuestos, pues no haya otra oposición que tenga supuestos de más nivel, ni mucho menos que los que vamos a ver aquí, ¿no? Pero bueno, eso es normal. Esto además no va a tener ningún problema contable, ya veréis que la contabilidad es muy sencilla, son asientos muy mecánicos, muy simples, con dos cuentas, y enseguida los voy a saber hacer y ya está. Pero se convierte más en un ejercicio de fiscalidad, porque en los supuestos me van a decir que liquide el impuesto de sociedades, nunca me lo han liquidado, ni siquiera la plantilla de liquidación. Entonces tengo que aprender a liquidar el impuesto de sociedades. Y en IVA me pasa lo mismo. Siempre tengo que liquidar primero el IVA y siempre entra un supuesto de una empresa que tiene prorrata y todo eso. Luego este bloque, más que clases de contabilidad, van a ser clases de fiscalidad. Hay que aprender a liquidar el impuesto de sociedades y al IVA en empresas con prorratas. Después contabilizarlo, pues va a ser bastante sencillo y ahí no tiene ningún problema, ¿vale? Bueno, es una forma de colarnos en el segundo ejercicio, pues una parte que es fiscalidad, ¿vale? En realidad. Vamos a utilizar un montón de tiempo para explicar el impuesto de sociedades o el IVA y después pues la contabilidad se hace muy rápido, ¿no? Pero tenemos que aprender a liquidar el impuesto de sociedades y el IVA porque si no, no vamos a poder hacer nada de ese supuesto. Una vez que está liquidado, pues ya podemos contabilizarlo, ¿vale? Bueno, hay otro bloque que es ese que os decía, que llamamos matemática financiera y contabilidad relacionada con esa matemática financiera. Esto es lo que os contaba de que la tendencia en los últimos años es que ha desaparecido ese supuesto puro y entero de cálculos de matemática financiera y se ha ido sustituyendo por un supuesto en el que se mezcla operaciones pues, de un empréstito o de un préstamo, lo que sea, y después te pide pues que lo contabilices también, ¿no? Pero como os digo, la matemática financiera la vemos, cada uno la ve hasta donde quiera, pero es que es necesaria porque te va a ir salpicando por otro tipo de supuestos algún cálculo de matemática financiera. Ahora la matemática financiera está incorporada en la contabilidad y en algunas operaciones pues es necesaria hacer algún cálculo para poder hacer esa contabilidad, ¿vale? Bueno, y hay un bloque además a la materia, que es el que os decía, de combinación de negocios y formulación de estados contables. Esto, que es una cosa que está ahí en el programa que hablábamos antes, hacía 28 años que no caía y este año pues pusieron un supuesto de combinación de negocios, ¿no? Ha sido una sorpresa. Y formulación de estados contables, que ahí está, en la redacción del BOE,
y que todavía no ha caído. Entonces nosotros, como os digo, vamos a hacer un curso los viernes de combinación de negocios y formulación de estados contables. Como todos, se grabarán y se subirá el vídeo por si acaso alguien pues, no puede los viernes, lo va a poder ver y se lo vamos a ofrecer a todo el mundo que quiera hacerlo, que esté matriculado con nosotros sin coste adicional. De esta forma, pues cada uno decide si amplía la materia o no de cara al siguiente examen, porque esto ya, como veis, o podéis estar adivinando, pues es bastante materia la que hay ya, ¿vale? Bueno, el segundo ejercicio pues se califica de 0 a 30 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superarlo, ¿vale? Tercer ejercicio, Derecho Financiero y Tributario Español. Este también necesita una actualización, sobre todo colocación. Nosotros lo tenemos dividido en parte general, ya sabéis que hay una parte general y otra especial. La parte general, que son 16 temas, bueno, pues esto lo da un profesor que ha trabajado en gestión, en recaudación y en inspección. Ahora está en inspección en todos los procedimientos. Esto es Ley General Tributaria, los procedimientos y lo típico, ¿no? De los expedientes a las sanciones y los recursos, la revisión de actos. Todo esto que los que hayáis hecho agentes o estéis ahí, pues lo sabéis de sobra, ¿no? De qué va esto, porque es la materia del segundo ejercicio de agentes, ¿no? Y después, en el programa del tercero, pues hay lo que llaman la parte especial, y esa parte especial nosotros la tenemos dividida en tres bloques. Uno, que llamamos impuestos estatales, donde está el IRPF, el impuesto de no residentes, el impuesto de sociedades y el IVA, lo que son los impuestos estatales, ¿no? Esto lo da una persona que da incluso clases en la escuela y que trabaja en inspección, que trabaja con los impuestos y que da clases de ellos, ¿no? Tenemos otro bloque donde tenemos todos los temas de aduanas e impuestos especiales. Hay 8 temas, 4 de aduanas, 4 de impuestos especiales. Pues esto lo da una persona que está en el departamento de aduanas, que os lo encontraréis en la escuela después, que da el curso, cuando aprobéis técnicos, y que trabaja en ello y que está al día, que está actualizado, ¿vale? Y tenemos el bloque de impuestos autonómicos y locales, esos temas de impuestos autonómicos y locales, ¿no? Esto lo da una persona que ha sido muchos años jefe de servicio de técnica tributaria de la Comunidad de Madrid y que ahora lo es del Ayuntamiento de Madrid, o sea, un experto en todo esto. Nosotros lo hemos querido hacer así porque entendemos que no tiene nada que ver un bloque con otro y que cada uno de estos bloques lo tiene que dar alguien experto en esto, que esté trabajando en ello y que esté dando cursos de esto, ¿vale? Bueno, este tercer ejercicio, ¿cómo me tengo que examinar? Pues hay dos partes en este ejercicio, siendo ambas eliminatorias. La primera parte es contestar a 20 cuestiones. Esto en la última convocatoria cambió, antes eran 24, ahora son 20 y me dan un tiempo de 2 horas y media. Lo digo otra vez lo mismo, hay que ponerse en la cabeza cómo me voy a examinar y tengo una primera parte en el que voy a tener 8-9 minutos para cada pregunta. Luego son preguntas que se responden en 8-9 minutos. Esas preguntas va a haber algunas que son teóricas, totalmente teóricas, otras son totalmente prácticas, otras son mezcla teórico-prácticas y también aquí han empezado a meter alguna pregunta de verdadero o falso, con la idea de corregir más rápido también y todo eso. Luego me ponen una pregunta y dicen A, B, C, D y diga pues cada apartado si es verdadero o falso, ¿no? Vale, esta sería la primera parte. Y la segunda parte de este examen, pues es escribir un tema, ¿no? Me dan 1 hora y media y tengo que escribir un tema. A elegir entre dos extraídos al azar. Esto también fue una novedad de hace 2 convocatorias. Antes, pues me ponían un tema y tenía que escribir ese tema, ¿vale? Ahora me sacan 2 bolitas, me ponen 2 temas y pues elijo uno. Solamente tengo que hacer uno, ¿no? Bueno, pues mejor, ¿no? Y además, en esta segunda parte, importante y tenerlo en cuenta desde el primer día, hay unos temas que no entran en el sorteo de bolitas, que son el tema 1, 2 y 3, que es lo de presupuestario, 17, que es de puesto de patrimonio, 21, de sistema impositivo, el 21, impuesto de patrimonio, todos estos temas, hay uno aquí de impuestos especiales y los demás son de impuestos autonómicos y locales, ¿no? Bueno, hay que tener eso claro desde el principio porque el programa de este tercer ejercicio son 38 temas,
las 20 preguntas van de los 38 temas, pero el tema que tengo que escribir va sobre 28 temas, porque estos 10 temas no entran en el sorteo de tema a escribir. Y además me van a proponer 2 temas y no tengo que hacer los 2. Puedo elegir cuál hago de esos 2, ¿vale? Bueno, este es el tercer ejercicio, ¿eh? Y como veis, pues al preguntarme de 2 formas distintas, pues es un ejercicio que hay que preparar muy a fondo, porque hay que prepararlo para hacer preguntas cortas en 8 o 9 minutos, que algunas son teóricas y otras son prácticas, y después hay que prepararlo para desarrollar un tema por escrito en hora y media. O hay que prepararlo muy bien, como de distintas maneras para poder ser efectivo en cada una de estas partes, ¿no? Además, después, ese tema, pues hay que leerlo en el tribunal. Eso pues ya lo practicamos después, antes de leerlo, pero no tiene ningún problema, es leer lo que he escrito, no me hacen preguntas, ni puedo yo tampoco añadir nada, solo simplemente es leer lo que he escrito. Este ejercicio se califica la primera parte, la de las cuestiones, y hay que sacar 8 puntos sobre 20 para poder pasar a leer el tema en el tribunal. Si en el tema de las 20 cuestiones de 0 a 20 puntos no saco al menos 8, pues ni siquiera voy a ir a leer el tema al tribunal. Luego salen los que han sacado al menos un 8 sobre 20 en las cuestiones y esos son los que van a leer el tema del tribunal, ¿no? Con eso ya se termina, ¿vale? Bueno, otro tema que tenemos que hablar y que nos va a ir llevando hacia cómo tengo que pensar yo en planificar esto es la conservación de ejercicios. Ya desde hace tiempo, si aprobaba algún ejercicio, me reservaban el aprobado durante las 2 convocatorias siguientes en interna. Y desde hace 2 convocatorias surgió esa novedad también en libre. Lo que pasa es que en libre lo guardan solo para la convocatoria inmediata siguiente. Esto ha cambiado totalmente cómo debo planificar la preparación de esta oposición. Para nosotros ha sido una faena porque antes tú tenías que preparar los 3 ejercicios y la matrícula era de los 3 ejercicios porque tú tenías que hacerlos en una convocatoria y aprobar los 3 ejercicios en una convocatoria. A partir de que surge esto, pues la gente planifica y se matricula del primer y segundo. Y cuando ya los tiene bien preparados o incluso aprobados, pues ya prepara el tercero. Y sobre todo, pues la gente que trabaja, pues los que sois de interna trabajáis, hay menos tiempo, o gente de libre, que cada vez hay más, cada vez que va trabajando, está preparando la oposición, pues se lo plantea de una forma más tranquila. Trabajando es difícil preparar los 3 ejercicios a la vez, porque tienes un montón de horas de clase a la semana y un montón de materia para seguir el ritmo, y si no vas a seguir el ritmo, no os dediquéis a acumular material. Eso solo crea ansiedad y no sirve para nada, ¿vale? Tenéis que hacer el plan y tener claro a qué es lo que voy a hacer y a por qué voy a ir. Y ahí es donde soy efectivo. Y si yo estoy trabajando, pues nosotros siempre decimos que no te matricules de los 3 ejercicios. Matricúlate de los 2. Empieza y sobre todo intenta asegurar el primero, porque estarás metido en la oposición. Ya, ¿vale? Bueno, esto hablamos después porque, para que os cuente los distintos cursos que podéis hacer y que cada uno se adapte según su situación, ¿vale? Hay gente que tiene el primer ejercicio ya aprobado, por lo tanto para la siguiente solo el segundo y tercero, y hay gente que tiene aprobado en esta convocatoria el primero y segundo, por lo tanto para la siguiente pues solo tiene que preparar el tercero. Y esto ha sido un cambio radical, lo de conservar ejercicios aprobados durante una convocatoria o 2 en interna, pues ha cambiado totalmente el planteamiento de esta oposición, ¿vale? Tenemos que hablar también de la situación de la oposición, meternos en la cabeza pues la fecha en la que estamos y cuándo van a ser los próximos exámenes y todo eso, ¿no? Las plazas convocadas en los últimos años, pues en libre ahí vais viendo cómo ha ido evolucionando en torno a 400 y pico, 500 plazas. Esta fue más porque
después de la pandemia se había retrasado y se acumularon 21 y 22, pero bueno, esto es una oposición que tiene una regularidad anual, siempre se convoca y últimamente pues las plazas en libre están en torno a las 500. Se espera que puedan ir creciendo incluso las convocatorias de cada año por los datos de jubilaciones que va a haber de los funcionarios, ¿no? En los próximos 2, 3, 4 años. Y en interna, pues ves ahí que pone un montón de plazas, 400, 500, 500. Normalmente convocan cada año 200, 200 y pico, pero como no se han cubierto todas las del año anterior y hay que acumularlas, pues ahí va saliendo que, que hay 500, ¿no? Bueno, hay más plazas siempre y esto nos marca un poco cómo es la situación de cada oposición. En libre compito con los demás, tengo que hacerlo mejor que los demás. En interna compito conmigo mismo. Las fechas. Se espera que la oferta de empleo público pues salga en junio o julio. Junio ya pasó, no ha salido, está enviada a función pública. Luego se espera pues que salga en julio. Y normalmente la agencia tributaria saca la convocatoria en el BOE hacia diciembre, ¿no? La última pues fue el 28 de diciembre, finales de diciembre o ya en enero se publica en el BOE la convocatoria. Y los exámenes pues últimamente se están encajando entre el mes de marzo y junio-julio. Harán lo posible porque el tercer examen no salte a agosto, a septiembre, como ha pasado algún año, y porque quieren hacerlo antes de agosto y cerrar la oposición. Parece que se puede cumplir sin ningún problema porque el proceso que hay ahora en marcha va más adelantado que en los últimos años. Se espera que termine en noviembre y que salgan las notas en noviembre, con lo cual pues pueden enviar al BOE la convocatoria sin ningún problema en diciembre o en enero y encajar los exámenes pues entre marzo y junio o julio. Y esto es con las fechas en las que trabajamos. Si ocurre algo y estamos en una situación en la que puede ocurrir algo, pues a lo mejor se retrasa un poco, pero un mes, dos, por lo que sea, ¿no? Que suele ocurrir. Pero bueno, hay que trabajar con una estimación de fechas y esto es lo que tenemos ahora mismo, ¿vale? Bueno, la estructura en la EAT, bueno, eso está puesto ahí para que tengáis una idea. Los que sois de promoción interna, pues ya lo sabéis. Hay algunos de libre que a lo mejor acabáis de terminar la carrera y todo esto se está sonando un poco a chino. En la agencia tributaria hay como 26.000 trabajadores, hay distintos cuerpos. Este de técnicos de Hacienda, del que estamos hablando hoy, son funcionarios del grupo A, necesita graduado universitario y ahí dentro del grupo A pues hay una 1, que son el cuerpo de inspección, y el A2, que es este que estamos hablando, ¿no? De técnicos de Hacienda. Ya sabéis que después el C1 son agentes y C1 también hay administrativos, el C2 auxiliares y personal laboral. Entraríamos aquí, en este escalón de técnicos de Hacienda, y ya sabéis que desde técnicos de Hacienda pues se puede hacer el examen de promoción interna y pasar a la 1 de inspección de Hacienda, ¿no? Muchos de los que estáis conectados seguramente que estáis en el cuerpo de agentes y ya sabéis que lo que queréis hacer es el examen de promoción interna para pasar a ese grupo A2 de técnicos de Hacienda, ¿no? Bueno, funciones. Pues los técnicos de Hacienda, pues como los agentes también, ¿no? Están por todos los sitios en la agencia tributaria. Están en funciones de gestión tributaria, en las oficinas, están en órganos de recaudación, están en la inspección de Hacienda, están en las aduanas, en impuestos especiales. Pues ya sabéis que está por todos los sitios. Esto es una ventaja porque yo me puedo mover geográficamente y el que quiere irse a La Coruña, pues a lo mejor no le importa cambiarse de función o de las tareas que hace, porque lo único que le importa pues es ir ya a La Coruña, ¿no? Pues ahí tienes abiertas las plazas de cualquier cosa y puedes concursar a las plazas de gestión, de recaudación, de inspección o de aduanas, ¿no? Están por todas las funciones y eso implica también pues que se gana mucha movilidad geográfica, ¿vale? Bueno, tenemos que hablar ya del grupo, los grupos de preparación, que es en lo que estaréis pensando, si empezar a preparar las oposiciones. La charla informativa es el 2 de julio, que es lo que estamos haciendo hoy. El acceso al aula virtual se hará el 1 de septiembre.
para que ya se pueda descargar el manual, nuestros manuales, el material que ya haya puesto cada profesor y todo eso. En los últimos días de agosto crearemos el grupo de WhatsApp, ¿no?, que tenemos para tener una comunicación ágil y directa para todas las cosas. Las clases en directo empiezan el día 8 de septiembre y el horario del grupo normal de inicio de septiembre será los martes y miércoles y empezará con estas materias, ¿no? De 4 a 6, introducción a la contabilidad, activos financieros, pasivos financieros, instrumentos de patrimonio y sociedades, os suena, ¿no? Eso es un bloque de los que hemos hablado antes. Empezaremos haciendo clases de introducción a la contabilidad desde cero y de 6 a 7 y media, introducción a la contabilidad y de inmovilizado, os suena, ¿no? Es el otro bloque. Luego empezaremos haciendo clases de introducción a la contabilidad desde cero para después ir desarrollando todas las demás materias de contabilidad. De 4 a 7 vemos economía y de 7 a 8 y media derecho. Esto quiero comentarlo, ¿vale?, aquí, y aunque lo voy a repetir después, porque es importante saber cuál es la planificación del grupo. Si vais a informaros en otras academias y sitios, aseguraros de preguntar cuál es la planificación del grupo en el que os van a meter. Porque muchas veces uno se matricula y nadie le cuenta nada, ni te atienden, ¿no? Y no sabes ni qué plan tienes en el sitio donde te meten. Después llega febrero o marzo y te das cuenta que solo te han dado la mitad de la materia del primero, que no puedes presentarte ni al primero. Todo eso, informaros bien. Nosotros, el grupo normal, y digo normal porque después vais a ver que hay distintos grupos según lo que necesite cada uno. El grupo normal, que empieza de cero en septiembre, para la gente que empieza de cero, ponemos mucho énfasis en los primeros meses en economía y derecho. Por eso hay 3 horas a la semana de economía y 1 hora y media de derecho. Eso lo hacemos para que en febrero tengamos preparada toda la materia, bien preparada, del primer ejercicio. Y si el primer examen es en marzo, poder presentarse al primer examen, ¿vale?, y asegurar el primer examen. Si vas a otro sitio y no preguntas la planificación, ya os digo que os puede ocurrir que llegue febrero y que tengáis vista la mitad de la materia del primero, con lo cual no te puedes presentar al primero. Nosotros pensamos que tiene que haber una motivación inicial de al menos intentar el primero a los 4 meses. Después ya el segundo, pues haremos todo lo que podamos hasta que sea el examen. Y depende de que sea 2 meses más antes o después, pues podemos llegar mejor o peor. Y esto lo decimos claro porque queremos que la gente sepa cuál es la planificación de cada grupo. Este, como os digo, es el grupo normal. Después veréis que hay otras opciones, ¿no? Y ya con la contabilidad avanzada, más adelante, veremos la contabilidad del impuesto de sociedades o del IVA. Por esto que os he dicho de que yo no puedo contaros la fiscalidad de los activos financieros o de una permuta o de una subvención o de una donación si no sabéis contabilizarlo primero. Entonces, ese bloque lo empezamos más tarde, cuando ya tenemos una base de contabilidad y ya sabemos contabilizar ciertas operaciones, pues veremos la fiscalidad, porque si no, no vamos a poder ver el impuesto de sociedades, sobre todo, y también el IVA. Además de todo esto, habría que añadir lo que os he comentado de la clase opcional, para el que quiera, de los viernes, en el que vamos a preparar el bloque de combinación de negocios y formulación de estados contables, ¿vale? Bueno, está abierto el plazo de matrícula, la matrícula es gratuita, podéis matricularos y podéis probar unos días al principio de septiembre gratis y después pues decidís si os quedáis o no. Nosotros no cobramos matrícula, pensamos que esto la gente tiene que conocernos, el que no nos conoce, algunos ya nos conocen porque han estado en universidad desde primero con un montón de asignaturas, pero pues podéis matricularos, es gratis. Alguna gente de libre, sobre todo, no tiene ni claro si quiere o no hacer la oposición. Hay que informarse bien y hay que elegir bien, porque es muy importante elegir un buen preparador que te ahorre muchas horas de estudio, que te dé un buen material, que te lo actualice, y eso es importantísimo y decisivo. Entonces, la matrícula es gratuita. Ahora vemos cómo se puede uno matricular, que es muy sencillo por la web, y puedes empezar en septiembre, conectarte una semana, 2, y después, pues si no te gusta o decides no hacer la oposición, pues nos lo dices y te damos de baja y ya está, no pasa nada. Nosotros tenemos gente que nos sigue llegando en septiembre y no vamos a tener
problemas de nada, así que presión ninguna, ¿no? Bueno, al matricularse hay que poner unos datos que vemos ahora, ¿vale? Hay que contar todo lo que hay por aquí, ¿no? Pero lo importante, que lo que quiero es que salgáis con una idea de fechas y de que cada uno pueda planificarse. Hay todos estos tipos de matrícula y todos estos grupos en los que podéis matricularos, ¿no? Os lo resumo muy rápidamente, pero después si le hacéis una lectura detenida, ahí está lo más importante, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues me consultáis y si marcáis aquí donde pone WhatsApp, me va a salir a mí. Este grupo que pone libre y este que pone promoción interna, digamos que es igual. Son los grupos normales de gente que va a empezar la oposición desde cero en septiembre, ¿vale? Y seas de libre o promoción interna, la materia es la misma, los ejercicios son de la misma dificultad y tanto en un grupo como en otro haremos todos los ejercicios y todos los exámenes de otros años, tanto de libre como de interna, indistintamente. Y lo que diferencia a libre y a interna es que dada la situación de competencia, pues la nota de corte para pasar cada examen de libre es más alta que la nota de corte que tiene que poner el tribunal para pasar un examen de promoción interna. Y esa es la única diferencia. Pero los exámenes son del mismo nivel, ya lo veréis, y la materia es la misma, ¿vale? Entonces, si tú vas a preparar por libre, esto siempre decimos, si vas a estar trabajando, es complicado preparar los 3 ejercicios a la vez. Lo que aconsejamos es que te matricules del primer y segundo ejercicio. O si ya tienes aprobado el primero este año, que te matricules del segundo y tercero. Esos son 150 euros al mes, no se paga matrícula ni material, incluye todo, ¿vale? Si te matriculas de los 3, pues pagas 210. Si tú vas a ir por libre y no trabajas y solo te vas a dedicar a la oposición, pues yo me matricularía de los 3. Aunque ponga más énfasis en los primeros meses en el primero y segundo, pero iría también estudiando el tercero, porque me dedico a ello y tengo tiempo. Si trabajo, no me matricularía del 1, 2 y 3. Me matricularía solo del 1, 2 y me fijaría como objetivo sacar el primer y segundo ejercicio, ¿vale? En este grupo, como os comentaba antes, nosotros hacemos el truco de poner en los 4 primeros meses muchas horas de economía y 1 hora y media de derecho, con idea de que en febrero tengas visto todo el primero y te puedas presentar y asegurar al menos el primer ejercicio, que es lo que os pone aquí, ¿vale? Y además, si estás matriculado en este curso, pues puedes hacer, como os he comentado, sin coste adicional, el curso de los viernes de combinación de negocios y formulación de estados contables, que además será de forma presencial o telepresencial. Puedes ir a la academia o puedes conectarte desde casa. El grupo este de promoción interna, pues os digo lo mismo, pero en este directamente estás trabajando. Yo no me matricularía de los 3 ejercicios, porque es que trabajando y ya con esas horas de clase y teniendo que estudiar, es que no hay tiempo. Si empiezo desde cero, me matricularía del primer y segundo ejercicio. Y si voy bien y veo que voy muy avanzado, no te preocupes, hablas conmigo y en cualquier momento te puedes incorporar a la preparación del tercero. Pero empezaría con el primero y segundo. No me complicaría, ¿vale? Y te incluye pues también el curso ese de combinación de negocios si lo quieres hacer, ¿vale? Después, hay un curso que es intensivo del primer ejercicio. Hay gente que dice, no, yo solo quiero estudiar el primero y aprobar el primero. Y después ya me pondré con el segundo en marzo, ¿no? O lo que sea. Siempre iniciamos grupos en septiembre y en marzo. Pues puedes hacer esta matrícula, 100 euros al mes, y vas a tener solo clases del primero desde septiembre. Ahora es a mirarte en marzo. Lo ves todo y haces el primero. Después ya en marzo puedes empezar con el segundo, de cara a la siguiente. Hay un curso que es intensivo del segundo ejercicio solo. Esto sobre todo está pensado para los que tienen aprobado el primer ejercicio. Este curso intensivo del segundo ejercicio, fijaros que tiene 8 horas a la semana, solo de contabilidad. También hay gente que viene de derecho y dice, no, si es que yo lo de civil y mercantil lo tengo ya muy claro. Las clases de economía son muy útiles, pero bueno, prefiere usar todas sus horas de clase en preparar el segundo. Pues tenéis un curso intensivo que son 8 horas solo del segundo en, en esto. Este curso se inicia en septiembre y se finaliza cuando sea el segundo examen del 2026, que será en mayo o junio. Se ve toda la materia en esos 9 meses de forma intensa, porque tiene 8 horas de clase a la semana solo del segundo. Eso está pensado para el que tiene aprobado el primero, ¿no? Y va por el segundo en los próximos exámenes.
Hay también un intensivo del primer y segundo ejercicio. Este está pensado para gente, sobre todo de libre, que tiene tiempo, que empieza en septiembre y que se quiere fijar como objetivo en mayo y junio sacar el primero y segundo. Pues hará este curso, ¿vale? Pero fijaros que son 12 horas y media de clase a la semana. Eso no solamente es que sean las horas, es que hay un ritmo de materia que implica tener tiempo para poder seguirlo. Si no vas a poder seguir el ritmo que vamos a poner, no tiene sentido, ¿vale? Hay un curso, que es este que os hablo, de combinación de negocios y formulación de estados contables, que vamos a hacer los viernes, que el que quiera hacer solo este curso, porque hay gente pues, que tiene todo muy preparado y, bueno, a lo mejor solo quiere hacer esto para añadirlo a lo que ya sabe. Yo creo que merece la pena, por muy bien que tengas el resto, repasarlo todo, porque si estás matriculado en otro curso, este no tiene coste adicional, o también puedes hacer este, ¿no? Pero si quieres hacer solo este, pues te puedes matricular y hacer solo este curso de combinación de negocios y formulación de estados contables. Y después hay un curso que es intensivo del tercer ejercicio. Este es el que os decía, que lo hace gente que tiene aprobado el primer y segundo ejercicio. Es un curso donde la gente va a tope, ya os digo, con un nivel tremendo de consultas, porque la mayoría de la gente solo está estudiando el tercero. También lo hace mucha gente que ha aprobado el primero y casi ha aprobado el segundo, ¿no? Digamos que tiene el segundo bastante preparado, ¿no? Entonces, le metemos en este curso porque lo que tiene que hacer es preparar el tercero y sin coste adicional le dejamos repasar el segundo en otro grupo que prepara el segundo. Hay que matricularse en este y hablar conmigo, ¿no? El otro, digamos que son alumnos nuestros y repasa el segundo sin coste adicional. Lo importante es que haga el tercero, ¿vale? Bueno, como veis, esto se ha complicado mucho desde la reserva de ejercicios. Para nosotros es un lío y un esfuerzo grande de organización para cuadrar con profesores y con todo, pero tenemos todos los horarios cuadrados y todo para poder ofrecer distintos perfiles, porque entendemos que esto se ha convertido en una cosa que casi pues hay que hacerlo a la carta, porque cada uno tiene una situación, tiene un número de ejercicios aprobados o tiene unos ejercicios aprobados y otro muy preparado o nada preparado, ¿no? Entonces aquí tienes que buscar cuál es tu opción para ser efectivo en los próximos exámenes y sacarlo en los próximos exámenes, ¿vale? O según la situación que tienes, no te puedes presentar en el 2026, pero vas a tener que apuntarte por libre y presentarte al primer examen para pedir el certificado de asistencia y que te den la ayuda de acción social. Te lo digo porque es importante, si no después no te dan la ayuda de acción social. Pero tú no puedes presentarte, entonces tú te tienes que matricular del 1 y el 2 para empezar en septiembre del 2025 en este, promoción interna, tipo de matrícula 1 y 2. Este grupo va a empezar a preparar el ejercicio 1 y 2 y habrá gente en ese grupo que sí pueda presentarse en marzo del 2025. Por eso desarrollamos toda la materia del primer ejercicio en esos meses para que la gente que se pueda presentar tenga todo visto en marzo del 2026 y se pueda presentar. A partir del primer examen, esas horas de economía y de derecho se sustituyen y se dan más horas de contabilidad y se sigue avanzando la preparación. Y a partir del septiembre siguiente volvemos a tener clases del primero, ya orientadas al examen que será en marzo del 2027, que es el que tú vas a hacer. Y después seguiremos hasta que sea el segundo examen en el 2027. Y ahí se cerrará este grupo. No sé si me ha seguido. Pero cada grupo está planificado y tiene un ciclo de vida. En tu Ah, caso, como ya sabemos que hay mucha gente en tu situación que quiere empezar a preparar el 1 y 2, pero todavía no puede presentarse, este grupo que empieza en septiembre del 2025 se cierra seguramente en mayo o junio del 2027, ah, una vez que hayan pasado por él dos convocatorias y algunos os iréis examinando en los exámenes del 26, seguiremos con la preparación y otros os examinaréis en los exámenes del 2027 y después se cierra. Este es el ciclo de vida de este grupo. Tú tienes que entrar aquí, matricúlate, poner nombre y apellidos y fijaros que en los tipos de matrícula podéis elegir estos cursos que os he estado escribiendo. Y tú tienes que marcar aquí interna 1 y 2 y te vas a matricular para empezar en septiembre la preparación del ejercicio 1 y 2. Que va pasando el tiempo y en septiembre del 2025 tienes ya muy bien avanzado el 1 y 2
y quieres hacer en el 2027 el 1, 2 y 3, pues en septiembre del 2026 me hablas y te meto en el grupo que va a empezar en septiembre a preparar el tercero para los siguientes. Hay gente de interna que empieza a prepararlo como tú, hace esto y la primera vez que se puede preparar ya lleva los 3 preparados y lo saca los 3 de un tirón, que es lo que hay que hacer. Que es lo que hay que hacer. Empezar en septiembre y tener ese plan. Que Ujú. tú, bueno, no sé, sí, os tengo que contar, bueno, de los grupos que es importante para que cada uno pueda hacerse su plan, ¿vale? Y bueno, por aquí pues os tengo que contar cosas de la web. Para conectarse a las clases, pues entráis por aquí, pinchas aula virtual. Ahora lo vemos un momento. Bueno, aquí hay referencias. Para matricularos, pues puedes pinchar aquí, técnicos, te sale la plantilla, las rellenas. Importante lo de que elijáis bien vuestro plan y el curso. Le dais a enviar y a nosotros nos llega, ¿no? Cuando os pasan a la lista matriculados, os contestan con un correo confirmando que está todo ok y a partir de ahí los WhatsApp o demás que se vayan mandando informativos antes del 1 de septiembre, pues los iréis recibiendo. La gente se está matriculando y ya está, ¿vale? Aquí tenéis las referencias, es excelente, 5 estrellas. Aquí hay un enlace a la página de la agencia, para los que sois de interna lo conocéis, los que sois de libre no, pero ahí tenéis toda la información que se va poniendo en la página de la agencia, un enlace directo, se usa mucho, sobre todo cuando empiece el proceso selectivo, ¿no? Pero bueno, iremos nosotros contando todo lo que pasa y pues os queda solamente abrir el aula virtual. Bueno, este es el aula virtual en el que vamos a trabajar y si entramos, por ejemplo, con un alumno, este es un alumno prueba que está matriculado en muchas cosas, pues vosotros cuando entráis a la isla virtual, pues por ejemplo, este es el grupo que ha empezado en marzo a preparar el primer y segundo ejercicio, pues os encontraréis en vuestro grupo, depende del que os matriculéis, el título de vuestro grupo, y aquí para seguir la formación y todo eso, pues es muy sencillo. En agenda tendréis colgado un enlace para conectaros a la clase, no hace falta bajarse ninguna aplicación ni de nada, con vuestro navegador, pincháis aquí como habéis hecho hoy para conectaros a esta charla y por fechas y la conexión a las clases es por aquí, ¿vale? Y todo el material y demás está en acceder a contenidos. Lo primero que encontraréis son los vídeos de las clases pasadas, son en directo, pues se graban y se suben al aula. Pues aquí tendremos, por ejemplo, la última, la del 30 de junio, que tiene subida el grupo, ¿no? Lo siguiente que tenéis es el manual del temario, pues aquí tenéis el manual nuestro de civil mercantil, que esto lo tendréis colgado directamente el primer día, con 552 páginas, ese es el manual del primer ejercicio, ya lo tenéis, ¿vale? Se va actualizando, si hay algún cambio y todo eso. Y a partir de ahí, los bloques de preparación. Como veis, civil y mercantil, economía, y fijaros los bloques de contabilidad. Activos financieros, pasivos financieros, instrumentos de patrimonio, ¿os suena? Introducción 14 y 15, operaciones de inmovilizado, el otro bloque, contabilidad de sociedades e IVA, matemáticas financieras, son los bloques que habéis visto de preparación. Está todo organizado y estructurado en esos bloques de preparación. Aquí, pues si entráis en un bloque, lo primero que os encontraréis es el contacto del profesor de ese bloque, por si queréis escribirle, pero cada grupo tiene un grupo de WhatsApp, que todos lo leemos todos los días, por el que nos comunicamos cosas. Hay una ventana abierta, como digo yo, todas las semanas, con 2 días de clase, donde tú puedes intervenir y preguntar lo que quieras. Puedes ponerte en contacto con el profesor de cada materia ahí o a través del grupo de WhatsApp y no hay ningún problema. La comunicación es ágil, es continua, estamos en contacto siempre y esto funciona muy bien, ¿vale?